El libro de Jeremías. ¿Sabía usted que el perdón que nosotros recibimos está condicionado a nuestra capacidad de perdonar? Como dice el Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Buen día. Estamos agradecidos a nuestro Dios que nos permite ingresar una vez más al estudio de las perlas del libro de Jeremías. En esta ocasión, las perlas del capítulo 34. Jeremías amonesta a Sedequías. Este capítulo nos muestra que el libro de Jeremías, la ubicación de sus capítulos no está en orden ascendente, o sea, de acuerdo a la fecha. Este capítulo dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. En los dos capítulos anteriores vimos que Jeremías ya está preso. Y está preso precisamente por el mensaje que le da a Sedequías y que está registrado en los primeros 7 versículos de este capítulo. ¿Cuál es el mensaje? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Este mensaje no le gustó a Sedequías, ni a sus consejeros, ni a los sacerdotes, por lo cual lo pusieron en la cárcel. En los capítulos anteriores, Jeremías ya está en la cárcel. Y como sabemos, Jeremías estuvo encarcelado hasta el día en el cual los babilonios tomaron la ciudad. Hay que tener en cuenta esto para no dejarnos llevar por la idea de que si el capítulo 1 trata un tema, entonces el 2 debe ser después y el 13 así sucesivamente. No todos los capítulos. Algunos son secuenciales, otros no. ¿Y qué dice? He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará en fuego. No solamente la ciudad, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado. Y en su mano serás entregado, y tus ojos verán a los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Así como está registrado, lo vemos nosotros en el capítulo anterior, donde se pone la razón por la cual Jeremías estaba encarcelado. Las verdades a muy poca gente le gusta escuchar. A la gran mayoría les gusta escuchar solo lo que suena agradable a sus oídos. Si las verdades van en contra de lo que piensan o, en el peor de los casos, chocan contra la persona misma, entonces ya no les gusta. Y esto es lamentable porque perdemos la oportunidad de aprender, de crecer. Nosotros siempre estamos aprendiendo. No lo sabemos todo. Como ya vimos en el versículo 3 del capítulo anterior, Dios le dice a Jeremías, al profeta: clama a mí y te enseñaré. Cada día aprendemos. No podemos enojarnos con quien nos dice nuestra verdad. No sé si será el caso de usted, pero la gran mayoría se pone a la defensiva. ¿Y a ti quién te ha puesto por juez? Otros dicen: primero mira la paja, ¿no?, o la viga de tus ojos antes de ver la paja en mis ojos. Siempre a la defensiva. Aprendamos a escuchar, aunque no nos guste el mensaje. Puede ser que estén en lo cierto. Con todo eso,
Oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. Sedequías no moriría asesinado. Sin duda se le dio esta promesa a Sedequías para que dejara de resistir a los babilonios e hiciera paz con Nabucodonosor. Aunque Sedequías fuera llevado cautivo a Babilonia, si se sometía a sus captores, seguiría con vida y tendría una vida pacífica y una sepultura honorable, tal como sucedió con Joaquín. Joaquín, después que muere Nabucodonosor, es puesto en libertad y es tratado como rey allí en Jerusalén. No volvió a Jerusalén, pero allí en Jerusalén. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. En paz vas a morir. Así con los honores como todos los demás reyes fueron enterrados, así vas a ser enterrado. Miren, este mensaje no le gustó a Ezequías. ¿Cómo es que voy a morir fuera de Jerusalén? Voy a ser preso. No. Hasta el último momento, Sedequías y sus consejeros confiaban en la ayuda de Egipto. Pero Egipto ya no era rival para el imperio. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis, contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. Solo 3 ciudades: Laquis, Aseca y la misma Jerusalén. Y ya no había más ciudades. Laquis es una ciudad mencionada muchas veces. Después de Jerusalén, era una de las más fortificadas de Judá, y porque junto con Aseca fue la que resistió por más tiempo a Nabucodonosor. En 1935 y 1938 se descubrieron en las ruinas de Laquis 21 cartas escritas en tinta sobre fragmentos de alfarería. Varias de esas fueron escritas por Yosayahu, evidentemente un oficial del ejército destacado en algún lugar vecino de Laquis. La historia, como siempre, corrobora lo que dice la Biblia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. A partir del versículo 8 en adelante, se habla acerca de la violación de un pacto de libertar a los siervos hebreos. Mencionábamos en la introducción que nosotros recibimos el perdón en la medida que sabemos dar perdón. Cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de cómo perdonar, en el capítulo 18 de Mateo, versículo 23 en adelante, encontramos la parábola de los 2 deudores. A uno que debía 10,000 talentos le perdona la deuda, pero este que debía 10,000 talentos no fue capaz de perdonar la deuda a quien le debía 100 denarios, y por esa razón pierde el perdón y es encarcelado. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Y en esta historia, del versículo 8 al 22, se habla de un compromiso del pueblo, de los líderes, de la gente pudiente, para dejar en libertad a los siervos o esclavos en sí, porque se habían vendido. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Sedequías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. ¿Qué es lo que había sucedido? Miren, Nabucodonosor estaba al asedio.
Ya se veía que iban a caer. Entonces, por miedo, Sedequías promueve que se dé libertad a todos los siervos. A ver si ganamos el favor de Dios. Y todos los que tenían siervos o esclavos estuvieron de acuerdo. Y dijeron, pues bien, hagamos eso. Dieron libertad. Entre el dar la libertad a los esclavos y la caída de Jerusalén, se da un espacio en el cual el ejército babilonio se retira. Entonces, este momento en el cual el ejército se retira, esta gente lo toma como que ya vencieron. Entonces, esto de dar libertad a los siervos no vale. Que vuelvan los siervos, anulemos este voto. Y es eso lo que reprocha el Señor. A veces nosotros hacemos cosas por miedo, pero no porque amemos a Dios. Vamos donde Dios, le hacemos promesas, juramentos por miedo, no por amor a Dios. ¿Y cuál era el pacto, no?, que hizo el pueblo? Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Ese era el pacto. Ya. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Y en el 11, miren lo que dice. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Cuando los caldeos levantaron transitoriamente, como les dije hace un momento, se retiraron por un momento del asedio, entonces ellos dijeron, ya, no tiene sentido seguir temiendo. Ya ganamos. La mayoría de Jerusalén creyó equivocadamente que el peligro había desaparecido. Algo similar sucedió con el asedio romano en el año 70. Por un momento, por un tiempo se retira. Y en ese retiro en el año 70, muchos fieles cristianos aprovecharon para huir. Pero la mayoría se quedó allí, creyendo que habían vencido. Y todos murieron, como sucedió en esta ocasión. Y ahora, por otro lado, vemos aquí en este pasaje y en el anterior, hebreos, hebreas, siervos, siervas. Esa forma de dirigirse de forma individual a varones y mujeres está dentro de la Biblia. No es tanto como lo que se promueve hoy en día el lenguaje inclusivo, que incluso ahora ya hicieron en algunos lugares reemplazar por la E, ya no decir ni siervos ni siervas, sino sierves, ¿no? Una cosa muy... Pero el mencionar por su género al varón y a la mujer forma parte de la Biblia. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Dios ahora va al encuentro de estos hombres que se arrepintieron del bien que habían jurado hacer. Y Dios les recuerda que hay una ley humanitaria que especificaba que el 7º año debía dejarse libre a la persona. Muchos se habían vendido porque quedaron pobres, ya no tenían tierras, no tenían animales, no tenían nada. Bueno, lo único que les quedaba era su vida. Y dice, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que fuere vendido. Y aquí paréntesis, así como en el anterior se individualiza siervos y siervas, ¿no?
también el término hebreo está incluyendo a los hebreos y a las hebreas. ¿Se dan cuenta? Son las dos formas de referirse bíblicamente a las personas. Pero vuestros padres no escucharon. Habían dejado de lado, incluso había una ley que la tierra debía descansar cada 7 años. Y como no respetaron esa ley, también esos 70 años sirvieron para que la tierra descansara. Y vosotros os habíais hoy convertido. Miren lo que dice Jeremías. Utiliza una palabra interesante. Dice, y vosotros os habíais hoy convertido. Aparentemente se arrepintieron, aparentemente decidieron hacer lo correcto. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, entre comillas, por miedo a, o cuando nosotros decidimos hacer lo correcto por miedo a, cuando ese miedo desaparece, cuando el causante del miedo desaparece, volvemos a lo anterior. Porque somos muy cambiantes. Y a veces somos oportunistas, lamentablemente. Por eso necesitamos nosotros desarrollar nuestra relación con Dios por amor. Si usted decide buscar a Dios, búsquelo porque en Él va a encontrar salvación, no porque va a encontrar trabajo, dinero, salud. Todo eso viene por añadidura. Nosotros buscamos a Dios porque en Él encontramos salvación. Y dice, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Se arrepintieron. El oportunismo desapareció porque los babilonios aparentemente se habían ido asustados, derrotados. Y al hacer ese juramento ellos habían tomado el nombre de Dios. Miren lo que dice, repito el 15. Anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Tomaron las instalaciones del templo, tomaron el nombre de Dios para ponerlo ahí como testigo, y se arrepintieron. Por tanto, consecuencias, siempre hay consecuencias. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Libertad que Dios había ordenado en Levítico 17:10, pero no se había cumplido. Y ahora el pueblo negó, ahora el pueblo cosecharía las consecuencias. Dios pone en libertad ¿a quiénes? A la espada, la pestilencia y al hambre. Realmente dicen la historia que el hambre fue tal que las madres comieron a sus hijos. Así literalmente. Muchos comían sus sandalias al principio. Y si usted lee la historia, es terrible. Pero todo como consecuencia de haberse rebelado contra Dios. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Esa era la forma de hacer un pacto en la antigüedad. Esa fue la forma como Dios hizo pacto con Abraham. Abraham dividió en 2 las ofrendas y él pasó por el medio, y luego en el registro de Génesis vemos que también Dios pasa por el medio para dar por sentado el pacto.
Y aquí se hizo lo mismo, con el propósito de dar libertad a los esclavos. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Se dan cuenta? Nuestros actos tienen consecuencias. Cuando la Biblia dice en Éxodo 20, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí tomaron el nombre de Dios en vano, simplemente para hacer creíble que ellos estaban dispuestos a arreglar las cosas, dar libertad a los siervos. No hagas nada por miedo. No hagas promesas a Dios por miedo. No lo hagas, porque vas a retroceder, vas a fracasar. Busca a Dios, porque en Él encuentras salvación. Y después ponle tu vida en sus manos, y Él hará. Que esta lección nos sirva. No hagas promesas por miedo. Señor, si tú me devuelves la salud, yo voy a hacer esto y esto. Señor, si tú me das un trabajo, voy a hacer esto y esto. No, no hagas eso. Es lamentable cuando las personas buscan a Dios por interés. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. Ustedes creyeron que ya no más van a volver. Ellos van a volver. Una vez más, el mensaje de Jeremías no era tan creíble. Si ya se fueron, temen al ejército egipcio, temen, pero no. Esas aparentes derrotas eran oportunidades para el pueblo de Dios. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Esta parte del mensaje es lo que desencadenó la ira de Sedequías, y por esa razón lo mandó a encarcelar. Con fuego, destruidos. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Tienes que aprender a perdonar. Si no sabes perdonar, tampoco tendrás el perdón. Así lo enseñó Jesús. Lee el Padre Nuestro. Lee el capítulo 18, la parábola de los dos deudores. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Y no busques a Dios por necesidad de algo. Busca a Dios porque necesitas salvación. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.